Déjenme presentarles a Ivonne Celia Pérez Mamani, titulada en Ingeniería de Sistemas. Trabaja como coordinadora de proyectos en el área de videojuegos, tanto en Tigo Bolivia como en Tigo Nicaragua, dedicada al desarrollo web y la docencia en el área de sistemas informáticos como tal. Cuenta con experiencia como coordinadora de proyectos en tecnología, liderazgo, enfocado a las ODS. Nos acompañará compartiendo el tema, la importancia de la conexión del mundo físico a digital, IoT con Arduino. Bienvenida, Ivonne. Te dejamos el escenario completamente tuyo. Muchas gracias, tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar con la presentación del día de hoy. Hoy les voy a estar compartiendo acerca de la importancia de la conexión del mundo físico al mundo digital IoT con Arduino, ¿no? Vamos a estar hablando algunos aspectos de manera general para que así podamos tener algunos conceptos y quizás también poder aclarar algunas dudas que tenemos. Como ya me han presentado, mi nombre es Ivonne y durante este tiempo voy a estar compartiéndoles acerca de la importancia de la conexión del mundo digital. ¿Cuál es su importancia? ¿No? Sabemos que hoy en día vivimos en Bolivia, en diferentes países, consumimos nosotros bastante lo que es Internet, ¿no? Entonces, la importancia de poder estar conectados con diferentes plataformas, diferentes componentes electrónicos, se ha ido aumentando debido al post de la pandemia, ¿verdad? Entonces, se puede ver que aquí en Bolivia, desde el 2019, ¿no? Hemos tenido una evolución positiva en el ámbito tecnológico. Es algo positivo que ha sucedido en la pandemia y gracias a esto hemos podido conectarnos a diferentes plataformas, poder optimizar quizás más las actividades y quizás poder ver la importancia de los diferentes componentes, en este caso el Arduino, que nos permite a nosotros hacer prototipados para poder trabajar y optimizar y plantearnos ideas. Entonces, esta importancia del Internet, que es Internet de las cosas, conectados con el Arduino y con los diferentes componentes que hoy en día nos facilitan a nosotros poder trabajar, ha sido una integración que abre un mundo de posibilidades, ¿no? No solo en el país, sino también en el ámbito de diferentes países de manera internacional, se puede decir, a departamental y en este caso en comunidades. Entonces, estas conexiones nos permiten a nosotros poder monitorear, controlar y automatizar. Son tres pasos importantes que debemos entender y la importancia que tiene el estar conectados nosotros constantemente a Internet y quizás hacer prototipos o ideas que tenemos. En la imagen ustedes pueden observar justamente que es una gráfica de sensores, ¿no? Tenemos ahí una imagen de un prototipado. En este caso, una de las placas más accesibles que tenemos dentro de nuestro país es el Arduino. En este caso, la placa Arduino lo que permite es justamente almacenar código de código abierto para que nosotros podamos hacer una pequeña idea y a futuro poder proyectarlo con componentes industriales. Entonces, estaba leyendo justamente las preguntas que hay en YouTube, si esto se puede implementar en diferentes comunidades. En sí, existen hoy en día incubadoras que proporcionan, ¿no? Bonos semillas para que esta tu pequeña idea se pueda implementar en algún área en específico. Pero para poder llevar esto a cabo, nosotros necesitamos crear, ¿no? Y cuando nosotros pensamos en una problemática y buscamos posibles soluciones, necesitamos siempre hacer prototipados. Entonces, el Arduino nos permite justamente esto, hacer pequeñas ideas o ideas que puedan solucionar problemas grandes a futuro y se ha conectado gracias a las aplicaciones que se puede desarrollar, se puede en este caso mismo, no solamente con la computadora o la laptop, también con dispositivos electrónicos como el celular, las tablets. Antes teníamos que tener aplicaciones siempre eh, eh, instaladas en nuestras PCs o nuestras computadoras o en celular. Ahora podemos trabajar en línea o en la nube, como se llega a conocer. Entonces, se ha vuelto más fácil para nosotros poder monitorear, controlar y automatizar estas tareas o buscar posibles soluciones a estas problemáticas. Bien, ustedes pueden observar ahí, ¿no? ¿Para qué esto a nosotros nos permite y cuál es su importancia? Primero, mejora la eficiencia y la calidad de vida en diferentes aspectos. Ustedes pueden observar ahí en la imagen una casa. Hoy en día nuestras casas están, quizás no al 100%, no son casas inteligentes, quizás en otros casos sí, pero sí dependemos de ciertos equipos para estar conectados, ¿no? Hace años pasados, las televisiones llegaron en cajas que solamente eran a blanco y negro.
Entonces hemos tenido una sobreevolución en tecnología y ahora hoy en día incluso no necesitamos de ningún aparato que pueda leer discos, simplemente podemos acceder a Internet. Entonces tenemos una gran dependencia a lo que es estar conectados durante diferentes tareas que nosotros hacemos. Desde aparatos electrónicos domésticos, en este caso impresoras, que ahora incluso han reducido su tamaño para poder ser transportables y poder imprimir. Tenemos lo que es el tema del manejo desde las computadoras, el poder conectarnos de manera remota a una máquina a otra para poder trabajar, quizás en este caso los que estamos en el área de sistemas. A veces cuando sucede algún problema, por ejemplo, en el desarrollo de código, hay alguna situación en la empresa, ya no es necesario estar en la empresa, podemos conectarnos de manera remota para poder revisar el equipo, ¿no? Entonces, esto nos ha permitido a nosotros estar conectados a Internet, estas cosas que nosotros usamos día a día, estas rutinas que tenemos, están conectadas a Internet y nos facilitan en ciertas actividades y tareas, ¿no? Esto ha mejorado la vida y la calidad de vida entre nosotros. ¿Qué es IoT? ¿No? Entonces vamos a primero desglosar qué es IoT. Sé que muchos de ustedes quizás ya tienen este concepto, ¿no? Como bien dice, sus siglas están en inglés, que es Internet of Things, que es una red de dispositivos que contienen sensores y un software y conectividad, ¿no? Entonces, los sensores, podemos tener los diferentes componentes como los sensores, por ejemplo, de temperatura, de humedad, tenemos los software que nosotros podemos llegar a desarrollar o otros software que ya existen que podemos implementar en nuestros proyectos y la conectividad que es bien importante. En este caso nos conectamos mediante Wi-Fi, nos conectamos mediante datos. Existen otras formas de conectarnos y también tenemos las formas de conectarnos por puertos de enlace. En este caso, por ejemplo, lo importante para esto es poder intercambiar datos. Sabemos que, por ejemplo, en las empresas generalmente se crea una red donde todos deben conectarse, ¿no? Hay muchas empresas que privatizan, por ejemplo, el tema del uso de Internet, entonces lo que ellos hacen es manejar para que no se comporte el Wi-Fi por un IP, ¿no? Por el MAC de las máquinas. Entonces, esto es para poder quizás tener más centralizado y todo esto se denomina Internet de las cosas, porque también en casa estamos conectados. Sé que ahora para ustedes asistir, por ejemplo, a lo que es este evento, están conectados en diferentes plataformas, ¿no? Necesitamos, si bien quizás ha bajado una conexión ya cuando hemos vuelto a la vida después de la pandemia, seguimos conectados en las calles. En diferentes países, por ejemplo, ya tienen Wi-Fi en la calle, ya tienen, pueden acceder a diferentes puntos porque incluso ya no se usa lo que es un dinero efectivo, ¿no? Estamos ahora aquí, por ejemplo, en La Paz, en ese proceso. Ustedes pueden observar en diferentes minibuses, sufríamos la situación de que nos olvidamos, digamos, el pasaje, pero ahora incluso en los minibuses se está implementando los pagos por QR, ¿no? En este caso por las empresas que ellos adquieren. Entonces, estamos tratando de poder mejorar y estar conectados a esto, lo que es el Internet de las cosas, ¿no? Ahora, la conectividad de estos elementos se conectan a través de Internet, ¿no? Necesitamos poder conectarnos a Internet, estar conectados a Internet. ¿Para qué? Para poder recopilar y analizar estos datos en tiempo real. Por ejemplo, el tema de los registros de redes sociales. Cuando nosotros visitamos diferentes lugares, inconscientemente al momento de crearnos un perfil en una plataforma, le damos la autorización de que esté en cierta ubicación, ¿no? Registre nuestras ubicaciones donde nosotros lleguemos a visitar. Y se puede observar en la parte de visitas, sin que tú hayas posteado algo, se registra, ¿no? Estas visitas y de acuerdo a esto, su algoritmo de esta red social empieza a preseleccionar las invitaciones que te va a mandar acerca del lugar donde tú te encuentres, ¿no? De esta manera funciona su algoritmo. Entonces, todo esto sucede gracias a que nosotros damos ese acceso de poder conectarnos y poder recopilar y analizar estos datos en tiempo real, no solamente en eso, sino en nuestras búsquedas que hacemos día a día, en las compras que realizamos, y todo esto va sucediendo al momento. Mismo ahora WhatsApp está actualizándose, apuntando a que, por ejemplo, ya no se necesite internet para estar conectados, ¿no? Entonces, se está tratando de actualizar igual las aplicaciones porque saben que la conectividad es importante para poder recopilar datos y poder analizarlos, en este caso en tiempo real. Bien, tengo aquí un ejemplo de conectividad. Sabemos que en este caso el Internet de las Cosas y también lo que es el Arduino se usa más que todo en diferentes sectores que más adelante les voy a describir.
no se usa en un ámbito empresarial porque manejan diferente voltaje, ¿no? Sabemos que las placas Arduino, por ejemplo, manejan un voltaje de 220 y en las empresas manejan un voltaje de 360. Entonces, esto causa que, por ejemplo, no se maneje esta placa. Sí existen otras placas industrializadas, por eso la placa el Arduino es una placa accesible para nosotros, que podemos hacer prototipados. Y justamente lo que pasa es que ahora el Internet se ha vuelto un pilar fundamental para poder nosotros estar conectados. Ahí les muestro a ustedes que están conectados en el área de salud, naturaleza, en las compras, mismo en el tema de seguridad, en este caso también el tema de las actividades que nosotros desarrollamos. Antes teníamos que ir a un lugar, por ejemplo, para sacar el tema de, ahora les voy a dar un ejemplo de la TCC, por ejemplo. Antes nosotros necesitábamos hacer fila para poder tener esos certificados y que nos los emitan. Pero hoy en día, gracias al Internet y a todo lo que está conectado en él, podemos acceder simplemente con el depósito y con nuestro número de carnet y nos van financiando lo que es un certificado digital, ¿no? Entonces, son tareas que se van optimizando, ¿no? Nos muestran claramente que nosotros debemos estar conectados para poder ver y verificar quizás las actividades que realizamos. Se trata de optimizar y de poder mejorar una vida, en este caso nuestra vida de nosotros. Bien. La automatización, ¿no? Esto nos permite a nosotros recopilar toda la información, todos esos datos y después poder tomar decisiones inteligentes. Entonces, cuando nosotros damos una tarea, por ejemplo, una necesidad a diferentes aplicaciones, a diferentes softwares, ellos para poder automatizar esta tarea deben tomar decisiones inteligentes para poder mejorar justamente nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, es importante que nuestra información sea privatizada, cuidada por nosotros, pero cuando nosotros demos la autorización de que alguien recopile esta información, tenemos que estar conscientes de la información que estamos brindando en diferentes plataformas de software. Entonces, ahí ustedes van a poder observar que hoy en día podemos automatizar ciertas tareas. Podemos hacer transferencias, podemos realizar pagos sin necesidad de visitar ciertas entidades, a no ser que sea de caso, ¿no? Urgente, pero podemos emitir lo que son depósitos, hacer transferencias. Antes teníamos que, por ejemplo, usar el tema de correos para poder enviar, no sé, una carta y demoraba un mes a 2 semanas. Hoy en día estamos con diferentes aplicaciones como correo Gmail, WhatsApp, entre otras redes sociales, que en menos de 2 segundos, de un segundo, envía la información. Entonces, esto ha permitido a nosotros poder trabajar de manera más óptima en diferentes instituciones, en el ámbito académico también, y tenemos más acceso a información. Tenemos más acceso a información, a poder nutrirnos más, poder aprender. Incluso el tema de pasar clases hoy en día ya se ha vuelto una forma híbrida, ¿no? De poder aprender sin necesidad quizás de viajar al extranjero. Entonces, esto se ha vuelto como una masa óptima, pero de manera grande. Esta automatización de tareas nos permite a nosotros el poder ejercer quizás en diferentes aspectos. Antes era necesario simplemente trabajar aquí, ¿no? En nuestro país. Ahora podemos trabajar en el extranjero, obviamente con unos ciertos requisitos que debemos cumplir, pero esto es gracias a lo que nosotros hoy en día tenemos denominado Internet de las cosas, ¿no? Entonces, esta automatización nos ha permitido que diferentes instituciones, colegios, partes académicas puedan generar nuevos empleos, pero también tiene una desventaja, ¿no? Si nosotros no nos capacitamos, nosotros no aprendemos a cómo usar estas herramientas, no sé, cómo se maneja quizás y brindar un poco más de conocimiento y adquirirlo, nos volvemos obsoletos los seres humanos y damos paso al desempleo. Entonces, bien decían que en este caso el Internet no está viniendo a reemplazar, ¿no? Los robots no están viniendo a reemplazar la humanidad, sino van a reemplazar a aquellas personas que no quieren capacitarse ni aprender. Entonces nosotros como seres humanos tenemos el poder de decidir, suponer, esa parte lógica aún no ha sido descubierta ni con la inteligencia artificial, está en ese proceso. Y eso nos permite a nosotros poder seleccionar qué es lo que vamos a hacer y decidir, ¿no? Entonces, mi única recomendación puede ser capacitarnos para no quedar obsoletos. El cerebro es una de las máquinas más sorprendentes, se puede decir, que tenemos nosotros como seres humanos, y aún gracias a esta inteligencia natural que tenemos, se ha podido automatizar ciertas tareas sin Internet y ahora con Internet, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona el Internet de las cosas con Arduino? Primero, el Arduino es una plataforma de hardware y software de código abierto.
que nos permite crear, como les decíamos, proyectos interactivos, justamente el detector de, por ejemplo, de sensor de humedad, incluso se ha hecho prototipados, por ejemplo, para personas que han perdido algún miembro de su cuerpo, entonces se trabaja igual con neurosensores también para que ellos puedan manejar y se ve hoy en día esta utilización, ¿no? Incluso van dirigidos con el tema de las ODS, con el medio ambiente, que reciclan lo que es el plástico y hacen un proceso para que se pueda llegar a construir, digamos, prototipados de manos, prototipados de algún miembro de alguna persona que lo haya perdido. Entonces, esto integra sensores, actuadores y microcontroladores. Entonces, el Arduino es importante para poder tener conectividad con el I/O. ¿Por qué? Ustedes pueden observar ahí, tenemos dos tipos de sensores de Bluetooth y de Wi-Fi, que son en este caso módulos que nos permiten recopilar y enviar datos, ¿no? Mediante los datos se llegan a conectar con el Arduino y en este caso desde un mundo digital, ¿no? Desde un mundo físico, migra al digital, igual del digital migra a un mundo físico. Entonces, esta conectividad es importante por el tema del envío de datos. ¿No? El envío de datos y recopilar datos es importante para el Arduino, para los diferentes módulos de Wi-Fi y Bluetooth, es recopilar y enviar datos. Cuando no hay esta acción de recopilar y enviar datos, no funcionan nuestros prototipados. Existe el tema del error, por ejemplo, ¿no? Entonces, por esa razón, es importante quizás migrar de un mundo físico al digital y del digital al físico. Quizás antes simplemente podíamos simular en 3D, por ejemplo, algunos prototipados y hoy en día, gracias a las impresoras, podemos verlos de manera física, ¿no? Lo mismo pasa con el tema de las ampliaciones de imagen, por ejemplo. Antes solo veíamos nosotros nuestra realidad dentro de un aparato, dentro de una máquina o en este caso una laptop o una computadora. Hoy en día podemos vivir de la realidad aumentada o realidad virtual, ¿no? Es un proyecto que se desarrolla igual, en este caso, por ejemplo, en Japón, donde existe igual un debate donde las personas por realidad aumentada pueden sentir, tocar a las personas que ya han fallecido. Entonces, hay un debate por el parte de los psicólogos que indican que no va a pasar la fase de duelo porque es como que visualmente lo siguen viendo, lo siguen sintiendo, pero sabemos que nuestra realidad, en nuestro mundo físico, no está, no está. Entonces, esto sucede gracias a la recopilación y el envío de datos también. Entonces, es importante que nosotros podamos ver y entender que para poder usar el Arduino con IoT necesitamos recopilar y enviar datos. Las aplicaciones con el Internet de las cosas, esto nos permite, gracias a la combinación del Arduino con el Internet de las cosas, ¿no? Nos permite poner posibles soluciones, en este caso domóticas, agrícolas e industriales. Se puede hablar del ámbito empresarial, sí, pero existe en este caso, como les decía a inicios, otros tipos de componentes industriales, ¿no? Pero si nosotros queremos, por ejemplo, no sé, quiero optimizar el tema de mi puerta, ¿no? Y quiero abrir y cerrar por mi celular sin necesidad de yo ir y cerrar la puerta. Entonces, todas estas posibles prototipados y soluciones se denominan domóticas y agrícolas, ¿no? Y en este caso industriales. ¿Para qué? Para poder automatizar, monitorear estos diferentes procesos. Bien, aquí les tengo un ejemplo, por ejemplo, de los hogares inteligentes. Sí, yo tuve la oportunidad de ver, estamos, como les decía, en ese proceso. Hoy en día tenemos cámaras que pueden detectar, por ejemplo, el sensor del movimiento de las personas, pueden, si sus clientes son frecuentes en diferentes lugares donde venden comida, por ejemplo, van haciendo el registro de reconocimiento facial para prever, ¿no? Que su cliente está siendo infiel y hacen un registro de cuántas visitas tiene esta persona que consume quizás estos alimentos o en los supermercados, por ejemplo. Pero hablando de hogares inteligentes, aquí en nuestro país vemos el tema del uso de las cámaras, ¿no? El uso de las cámaras, el tema de manejar, por ejemplo, desde el celular, lo que son nuestros dispositivos electrónicos como las televisiones. Aún se desconoce, quizás más es manejado por los jóvenes o personas que están entrando lo que es la adultez, pero las personas mayores, su mayoría desconocen, ¿no? De estos beneficios, por ejemplo el de tener que ya no usar llaves, sino que tú al ingresar a tu departamento o a tu casa sea por lo que es el registro de huella digital, ¿no? Como marcar un biométrico y puedas ingresar a tu casa. El tema también del manejar, por ejemplo, la ventilación, la calefacción, el tema de encendido y apagado de luces. En algunas instituciones, universidades,
sí se maneja, pero en casas vistas aquí en nuestro país, son bajos registros, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso. Si bien algunas casas tienen lo que es usar el tema del celular con la televisión, encender la radio, algunos cuentan con, por ejemplo, las famosas Alexias, ¿no? Entonces, no es al 100%. Desconocemos quizás cómo se maneja estas cosas, estamos en esa evolución y en ese cambio, pero esto nos permite tener más seguridad, ¿no? Mayor seguridad, el poder quizás registrar quiénes vienen a tu casa, si tú manejas, por ejemplo, información, manejas aún dinero en tu casa, entonces te permite estar más seguro. Tiene dos lados, ¿no? Un lado bueno y un lado también negativo, ¿verdad? Entonces, en este caso, el lado positivo se puede decir que es tienes mayor seguridad para poder estar en ese lugar tranquilo sin la susceptibilidad de que te puedan robar, ¿no? Lo mismo pasa con el tema de los autos, las movilidades. Las ciudades inteligentes. Las ciudades inteligentes, aún en nuestro país, estamos en ese proceso, se puede decir, pero he visto que diferentes políticos tienen esta idea, ¿no? Esta idea de poder volver quizás las diferentes ciudades de manera inteligente. Va a ser un proceso, va a ser formar y educarnos nuevamente como ciudadanos, pero es una idea a proyecto no muy lejano, ¿no? Quizás muy cercano. Entonces, ¿en qué implica una ciudad inteligente? Existen prototipos, por ejemplo, con el Arduino de poder hacer recolección de basura y poder reciclar, ¿no? También el tema de que tenemos mucho problema de tráfico, ¿verdad? Entonces, de que no existen, en este caso, trancaderas y también se pueda optimizar el tema del tiempo. Igual existe estos prototipos que se trabaja igual con Arduino, con otros sensores y justamente el tema del control de los semáforos. A veces las personas que manejan el auto se pasan, ¿no? Un semáforo y existen otros países que detecta por la placa. Solo cruzar el semáforo detecta por la placa y automáticamente te llega una multa. Pero he visto prototipos también que están planteando el tema de la basura, de optimizar el tráfico, por ejemplo, el tema de inseguridad, de los robos, ¿no? ¿Cómo podríamos subsanar esta situación? Entonces, son proyectos o prototipos que están proyectando para ciudades inteligentes, ¿no? Entonces, en diferentes departamentos, comunidades, quizás en el área rural es un poco más complicado por el tema de la señalización y todo, pero aquí en las diferentes ciudades que tenemos en nuestro país se está proponiendo de que existan este tipo de controles a través de diferentes prototipados pequeños con Arduino, ¿no? Y con Arduino, con sensores, que exista quizás una igualdad con diferentes personas que no tienen las mismas habilidades que nosotros por alguna situación que les ha sucedido y mejorar así la calidad de vida de nosotros, ¿no? En nuestro país y también en este caso desde donde nos encontremos. Luego tenemos la agricultura inteligente, ¿no? Mayormente las placas de Arduino y lo que es Internet se usan más en el tema de agricultura. ¿Ya? Se utilizan más porque como al tener un campo donde hacer prueba, entonces nosotros podemos ver el tema de, por ejemplo, humedad, ¿no? Con los sensores de humedad podemos ver si ese lugar es bueno o no para plantar, cuántos riesgos sufre, por ejemplo, si en este caso llueve, cómo nosotros podemos prever el tema de la pérdida de cosecha. El tema de la temperatura también es importante, ¿no? Si en ese lugar puede dar ciertas semillas y justamente nosotros en Nacho Raya tenemos un invernadero, por ejemplo, donde traen diferentes semillas y de diferentes países, ¿no? Llegan semillas de Suiza, que son alimentos muy nutritivos. En este caso estaban haciendo un prototipado para ver si se puede dar no sé si ustedes han escuchado la famosa pera en forma de Buda. Entonces, estaban viendo si la tierra era muy fértil para poder sacar quizás este producto y poder migrar a venderlo. Entonces, lo que sucede es que hacen prototipados con Arduino y con los diferentes sensores, ¿no? Y usan el tema de los insectos también para ver cómo reaccionan estas semillas y podemos nosotros quizás plantar en campos más grandes. Entonces, empieza por una selección de tierra y esto nos ayuda a nosotros el tema de crear pequeños prototipados, ver el tema de cuánta humedad necesitamos. Entonces, va haciendo como un análisis de la temperatura también, en este caso, cuánto necesita de fertilizantes, cuántos químicos quizás se puede añadir o quizás de manera natural también se prueba en otra tierra y simplemente con los bichitos o los insectos se va probando si
sí pueden actuar también como fertilizantes, ¿no? Y el tema también de las ranas, por ejemplo, igual se usan para este tipo y justamente salen, por ejemplo, las lechugas moradas gracias a estos prototipos que existen, porque por el clima que tenemos en nuestra ciudad, de La Paz, es un poco frío, entonces a veces estas verduras no pueden quizás surgir porque necesitan otro tipo de tierra. Por los diferentes prototipados que se arman con Arduino y con el tema del código y la recopilación de datos, se puede llegar a quizás tener, ¿no?, el producto, no en gran cantidad porque se hacen pequeñas pruebas en pequeños campos. Después se migra a tener no sé, digamos, toda esta sección de campo vamos a probar para ver si puede surgir en mayor cantidad, ¿no? Entonces, la agricultura inteligente, a eso nos referimos con agricultura inteligente, el poder usar la tecnología, los sensores, entre otros componentes, para poder ver si puede aumentar su productividad, quizás sacar valores agregados a esa materia prima, como se denomina, ¿no? Por ejemplo, el tema de la papa, cuando había el tema de la sequía, hicieron igual la prueba, por ejemplo, de si podemos esconder debajo de la papa, digamos, escarbábamos, no sé, en profundidad 3 metros, 2 metros, y sabemos que dentro de la tierra siempre hay agua, ¿no? Siempre hay una cierta humedad, no al 100%, pero hay una humedad. Entonces escondían la semilla y como estábamos en una crisis quizás de agua, veían si podía brotar las raíces. Entonces todo esto se denomina con el tema de los sensores que tenemos al alcance y son económicos. Luego la salud conectada, ¿no? Entonces, para el tema de salud, igual se llega a usar diferentes componentes, en este caso, y sensores que nos permiten a nosotros poder detectar quizás enfermedades, no al 100% quizás curarlas, pero sí detectar. Por ejemplo, hoy manejamos en día lo que son los resucitadores, así se denominan, ¿no? Los resucitadores se manejan en pequeños prototipados, antes eran equipos grandes que tenían que darte golpes, pero hoy la tecnología y la medicina también han avanzado. Entonces esos choques de electricidad hacen que las personas, por ejemplo, que sufren de algún paro cardíaco, que su pulso va bajando, entonces a través de estas conexiones ellos pueden reaccionar, ¿no? Entonces también el tema microscópico que se usa hoy en día con los sensores de visualización, antes sí o sí tenían que introducirte tubos hasta dentro de tu estómago para poder ver qué es lo que está mal dentro de tus órganos, ¿no? Hoy en día simplemente son como pequeñas cámaras pequeñas que se han fabricado y que puedan introducir. Aún en nuestro país no lo tenemos, pero están igual en esa búsqueda. Lo que sí tenemos ahora es lo que es tomografías a impresión en 3D, ¿no? Antes solamente las tomografías eran a blanco y negro, los rayos X, por ejemplo, y ahora tenemos maquinarias que, gracias a los prototipados también, pueden hacer una mejor visualización de cómo estás internamente en tus nervios, en tus articulaciones. El hospital que tiene esta maquinaria es aquí el Hospital del Sur y es una de las máquinas más sorprendentes en medicina que tenemos dentro de nuestro país, que te permite a ti analizar y revisar, por ejemplo, si tienes algún nervio que está sufriendo algún esguince y cómo puedes tú curarlo, ¿no? Es una mejor visualización para los médicos y mayormente lo solicitan cuando existen estos problemas, por ejemplo, como el tema de los huesos, los osteoporosis, entonces igual los piden para que puedan revisar en qué nivel ya están. Entonces, sabemos que va a seguir avanzando, sabemos que va a ir quizás mejorando todo este aspecto y que aquí a un futuro encontremos diferentes soluciones, pero para eso nosotros necesitamos justamente crear, ¿no? Crear, diseñar, ver posibles problemáticas que tenemos hoy en día y hacer pequeñas pruebas. Quizás no seamos unos expertos en manejar el tema de los Arduinos, del tema del código, pero si tenemos la información ahí, podemos nosotros crear y buscar posibles soluciones y después pasar de una idea a un prototipado a un proyecto grande que se pueda ejecutar y solucionar quizás futuras necesidades, ¿no? Que hoy en día tenemos muchas necesidades, problemas que tenemos que solucionar. Entonces, justamente para esos ejemplos se usa lo que es el IoT con el Arduino. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de poder integrar este mundo físico a un mundo digital, ¿no? Primero es la eficiencia. Como les decía, poder optimizar este proceso de recursos. Eso es uno de las grandes ventajas que nosotros vamos a lograr si seguimos este mundo físico migrando a un mundo digital, ¿no? La eficiencia con la cual podemos nosotros ir trabajando.
Lo que es también la automatización, en reducción de tareas manuales, podemos mejorar a la productividad, en la información o la recopilación de datos para poder tomar decisiones y esto nos informa y gracias a esta información podemos analizar estos datos y crear diferentes algoritmos, ¿no? Algoritmos que puedan optimizar y sean de mayor uso quizás entre los usuarios. La calidad de vida también, ¿no? Es importante tener este equilibrio cuando nosotros diseñemos o creemos algún proyecto a futuro. Siempre procurar que, como ustedes quieran denominar cliente, usuario, la persona que llegue a usar esa idea que tú tienes y la estás trabajando, mejorar siempre la calidad de vida, ¿no? Para poder tener, en este caso, un bienestar y lo que es en nuestras tareas diarias de nosotros. Entonces, estas ventajas nosotros manejamos cuando integramos de un mundo físico a un mundo digital. Ahora, ¿cuáles son los retos y las consideraciones al implementar el IoT? Primero es la seguridad, el tema de la seguridad. Hoy en día están muchos dispositivos conectados en diferentes lugares, hasta mismo antes en las áreas rurales se cortaba en ciertos lugares, ¿no? Ahora, aún en el camino podemos estar conectados, no al 100%, pero estamos conectados. Entonces, es proteger estos dispositivos y datos de diferentes ciberataques, ¿no? Quizás no nos damos cuenta nosotros que tenemos diferentes ataques que quieren robar nuestra información, pero siempre existe. Tu información es lo más valioso que tienes y al estar expuesto a un mundo digital, siempre va a ser robada para diferentes actividades, ¿no? Entonces, hay que proteger y ese es uno de los mayores retos que hoy en día tiene el Internet de las cosas. Después, la privacidad, ¿no? El poder respetar la privacidad de los usuarios al recopilar los datos. Cuando nosotros accedemos a tener una casa inteligente, por ejemplo, estamos dando autorización a quizás algún servicio que, que pueda ver por nuestra casa, ¿no? Y perdemos cierta privacidad. Entonces, son uno de los retos que hoy en día también tiene el Internet conectado a las cosas. Después, también lo que es la interoperabilidad, ¿no? Asegurar la comunicación en diversos sistemas y dispositivos. Tratar de ver que no siempre estén conectados a Internet, que tengan otras formas de poder comunicarse, como por ejemplo el uso de Bluetooth, ahora ya se ha perdido el uso del infrarrojo, puertos de enlaces por cables de red, entre otras conexiones que llegan a existir. Entonces, son estos retos que tiene, ¿no? El Internet de las cosas y justamente va agarrada de la mano con el Arduino, ¿no? Entonces, son mayormente estos retos que tienen y las consideraciones que se deben tener nosotros al poder quizás implementar un proyecto físico a un mundo digital. El futuro de la conexión física y digital con el Internet de las cosas, primero es tener más dispositivos conectados. Cuanto más accesos tengamos a poder navegar, más dispositivos conectados vamos a tener, desde celulares, tablets, laptops, relojes, por ejemplo. Ahora incluso es bien sorprendente cómo un artefacto quizás que te podía emitir la hora se ha vuelto como un celular, mismo el tema de los lentes, ¿verdad? Existen lentes que son inteligentes también para aquellas personas que tienen problemas de vista. Y la inteligencia artificial es importante, ¿no? La inteligencia artificial, cuando nosotros conectamos un mundo físico al digital, se ha posicionado como como un estallido, ¿no? De la inteligencia artificial. Se usa hoy en día en muchas cosas, en muchas actividades que tenemos de manera consciente e inconsciente. La computación es y la sostenibilidad. Que todo lo que nosotros realicemos siempre sea en beneficio para nosotros los seres vivos, sin alterar quizás el ecosistema que tenemos. Entonces, con esto yo termino el tema de justamente poder compartir la importancia que tiene el poder conectar de un mundo físico a un mundo digital con diferentes componentes y sensores que tenemos hoy en día y el uso del Internet. Entonces, muchas gracias. Voy a pasar al tema de las preguntas. Freddy García, buenos días. ¿Cuál es el alcance y límite en escalabilidad del Arduino en la industria de la agricultura inteligente? Bien, como les indicaba, se puede decir que en este caso, en escalabilidad, cuando hablamos de agricultura, en el ámbito de la industria solamente nos permiten hacer prototipados, ¿no? Prototipados con el Arduino. Se puede hablar quizás podemos usar tierras pequeñas. No usamos hectáreas ni hileras, ¿no? Ni hileras para poder sembrar. Por ejemplo, nos entregan
una pequeña implementación de tierra. También las tierras se dividen por diferentes categorías y las semillas que tú quieres usarlos. Entonces, de acuerdo a esto, tú implementas los datos al Arduino y al sensor que vas a usar para poder detectar, ¿no? Entonces, se puede decir que la escala es pequeña para poder implementar y si llegas a tener un resultado positivo y también hay un visto bueno, digamos, en que en ese pequeño prototipado has gastado lo necesario, entonces pasa recién a quizás aprobarse en una hilera de un sector del campo, digamos. Entonces tú empiezas a sembrar y si hay resultados positivos, recién pasa a escalas grandes, pero ahí, valga la redundancia, se necesita componentes más industrializados, porque ya no estás manejando pequeños prototipados, no estás manejando lo que es campos grandes, entonces necesitas recopilar datos más grandes, necesitas quizás sensores más potenciales para su uso. Entonces, no sé si existe otra pregunta hasta aquí. Ya. Hay una pregunta que dice de Andrés Felipe Mejía Flores. ¿Qué experiencia tienes en el desarrollo de equipos IoT? Bien, en este caso, en las experiencias para poder compartirles, mi persona se dedica a hacer justamente lo que es el tema de incubadoras, ¿no? El poder desarrollar pequeños prototipos para poder solucionar futuros problemas. Y lo que nosotros vemos en el desarrollo de justamente Internet de las Cosas es ver cómo funciona en pequeñas, no sé, un hogar, digamos, el tema del, justamente como les hablaba a ustedes, en el ámbito de medicina, ¿no? Se ha podido observar que, por ejemplo, el Arduino, cuando nosotros lo codificamos, lo podemos implementar, puede funcionar muy bien como neurosensores, se denomina, ¿no? Les conectamos, hacemos una pequeña prueba, conectamos el chip acá en la cabecita para ver si podían manejar lo que es el prototipado. Sabemos que existen diferentes prototipos para personas que han perdido un miembro, pero hay prototipos que son estáticos, ¿no? Y ahora se puede implementar con impresión 3D los que se pueden mover. Entonces, esto ha sido un estudio pequeño primero para poder implementar de manera masiva. Aún estamos en ese proceso porque simplemente hemos logrado que se puedan mover dos dedos, pero son los principales dedos, ¿no? Entonces, estamos viendo la opción de poder seguir desarrollando y poder codificar para poder establecer que se puedan mover los cinco dedos, porque son de bajos recursos los materiales que estamos usando, ¿no? Estamos viendo desde que se pueda a través de las bolsas, plásticos, botellas, quizás pasar por un proceso de elaboración para poder crear estos hilos que se usan en las impresoras y después de esto implementar justamente con este sensor que les mencionaba, que también está siendo creado en el centro de investigación para poder quizás que salga a la venta de manera en bajos recursos, ¿no? Que puedan adquirirlo muchas personas que necesitan, porque justamente los diferentes prótesis son de un costo no tan accesible, peor las que se llegan a mover. Entonces, les puedo compartir una de esas experiencias quizás que yo he tenido y es sorprendente también el tema de ver las casas, por ejemplo, automatizadas, ¿no? No se empieza con una casa en general, se empieza primero con un cuarto, cómo funciona el tema de la puerta, la seguridad, después, por ejemplo, el tema de, no sé, yo guardo dinero, digamos, en mi ropero, entonces igual, cómo actúa, porque puede tener un rebote y ese rebote puede ser negativo, ¿no? ¿Qué tal? Justamente sabemos que la huella digital no es al 100% segura. ¿Qué tal te lastimas, no? Te lastimas y al momento de implementar, querer entrar a tu cuarto, ya no reconoce tu huella. Entonces, ¿cómo hacemos ese proceso? ¿Cuál sería la otra solución? Sabemos que generalmente las huellas digitales se registran con los tres dedos, ¿no? Entonces, ¿qué tal? Justamente has tenido un accidente y no tienes con esto. ¿Cómo puedes entrar a tu casa? Entonces, hacemos otro tipo de registro. Puede ser reconocimiento facial, puede ser reconocimiento de voz, pero siempre hay, en este caso, diferentes consecuencias. Te enfermaste, tu voz cambió, entonces, incluso el rostro, ¿no? Sabemos que cada 7 años nuestras caras sufren un cambio. Entonces, todo esto debemos recopilar, analizar para poder quizás hacer de manera más óptima sin tener tantos rebotes negativos cuando nosotros usamos estos tipos de instalaciones o implementaciones. Justamente eso. Ahora dice, ¿qué tipo de... Bien, dentro de las maquinarias, como les decía, varían de acuerdo a las semillas que ustedes van a utilizar, ¿no? O implementar. Por ejemplo, existen lo que son Arduinos industrializados y sensores.
Por ejemplo, teníamos nosotros un prototipado de lo que era, que había semillas que crecían, por ejemplo, sin luz, ¿no? Bajo la tierra y no necesitaban luz. Entonces, cuando nosotros ingresábamos era muy complicado el poder revisar, porque era como si tú lo tocabas con la luz, estas semillas que traían del exterior, entonces, de cierta forma ya no crecían, ¿no? De acuerdo al tamaño que se había sacado. Entonces, necesitábamos justamente el tema de los postes de luz para que puedan ayudarnos a nosotros, porque hemos notado en la investigación que esta fotoresistencia, por ejemplo, no era de gravedad para la luz como nosotros manejábamos, digamos, los cascos como de los mineros o con la linterna del celular, tienen otra forma, ¿no? De poder proyectar su energía o su luz. Entonces, hemos visto que, por ejemplo, los postes de luz no lastimaban, en este caso, el tema del crecimiento de las semillas. Entonces, como les decía, el tema de implementar de los equipos, las maquinarias, dependen mucho de dónde ustedes van a implementar, el tipo de tierra y también el análisis que están haciendo, ¿no? Entonces, siempre mi recomendación va a ser recopilen datos. El recopilar los datos, así por más insignificantes que sean, son importantes para poder optimizar la tarea de manera productiva, ¿no? Entonces, quizás ustedes dirán, pero existen estas huellas que se pueden registrar o esto se puede hacer. Existen formas, pero de eso se trata el poder conectar, la importancia de poder investigar, analizar y si realmente hay dentro de esa investigación ha habido algo que no han visto, ¿no? Las personas que han llegado quizás a sacar el primer prototipado, siempre hay algo que descubrir. Entonces eso nos permite a nosotros poder crear nuevos prototipados, nuevas maquinarias, poder hacer quizás algo pequeño de manera masiva. Ya, dice, a nivel industrial y de inteligencia artificial, ¿cuál es el alcance y el futuro de Arduino? Sabemos que todas las plataformas, componentes electrónicos van a migrar, ¿no? Sabemos que Arduino no se va a quedar ahí, así como tiene su gama de diferentes Arduinos, por ejemplo, en este caso, yo sé que a un futuro Arduino mismo va a tener la potencialidad de poder trabajar con inteligencia artificial, ¿no? Ahora se ha vuelto un código abierto, entonces sabemos que de aquí a unos años, ni siquiera quizás años, va a migrar y va a salir una versión, porque lo genial de la tecnología, de los diferentes componentes electrónicos, es que siempre están en constante evolución. Lo que hoy están aprendiendo ustedes de aquí a un año, 2 años, se va a volver obsoleto. Entonces, es un reto para los que estamos dentro de esta área, ¿no? O sea, lo que nosotros hoy sabemos, mañana puede que ya no exista. Por ejemplo, les hablo desde el área de desarrollo, ahora están más en tendencia los lenguajes de programación en Angular. Por ejemplo, antes Flutter era como que lo más top que hemos llegado a aprender, ¿no? Para el tema de tener una interfaz mejor con el usuario. Pero hoy en día, dentro de las empresas que demanda está Angular. Entonces, lo que nosotros hemos aprendido como Java, JavaScript, entre otros lenguajes, que si bien es importante conocerlos, se van volviendo no obsoletos, sino van bajando, ¿no? Y lo mismo pasa con los diferentes componentes, la misma ciencia que tenemos. Lo genial de estar en tecnología, de estar en robótica, de estar quizás en sistemas, es que va a haber una evolución y por eso es importante capacitarnos. Dice, justamente sí, les voy a compartir estos artículos para que ustedes puedan leerlo y revisarlo. Y justamente me gusta a mí mucho el tema de investigación, ¿no? El de poder ver, porque a través de eso podemos encontrar actividades o tareas o rutinas que se convierten en algoritmos para poder optimizar diferentes actividades. Y siempre todo inicia siempre de pequeño, ¿no? Entonces, ustedes tienen alguna idea, algún prototipado que quieran hacer, inténtenlo, intenten y siempre mantengan ese equilibrio, ¿no? De que tanto sea sostenible con la naturaleza, con la sociedad, que no cause ningún daño y si causa a posterior, siempre tienen que ver cuál va a ser el daño que puede llegar a causar. Imaginarnos todos los escenarios posibles. Sí, como les indicaba, sí se tiene una base de datos de los tipos, porque les estaba hablando al inicio de justamente los invernaderos trabajan como macetas, les voy a hablar ya, pequeñas macetas o pequeños terrenos. Cuando nos llegan semillas del extranjero, por ejemplo, aquí en Bolivia tenemos también los diferentes semillas que se migran o se exportan al extranjero para ver si ya llega a plantarse y lo mismo aquí, ¿no? Hacemos un intercambio de semillas.
Entonces, por ejemplo, hay papas que son de raíces salidas hacia afuera, ¿no? Salidas hacia afuera, y eso no lo podemos nosotros sembrar directamente como la papa que nosotros tenemos. Tiene otro proceso, y para poder eso nosotros saber, nos deben enviar estas semillas con una información, unas características, ¿no? Y vemos si aquí nosotros tenemos ese tipo de tierra, por ejemplo, ese tipo de tierra, vemos si tiene alguna de nuestras semillas dentro de nuestro catálogo, nuestra base de datos, tiene esa característica de ser sembrado. Entonces, todo esto pasa por análisis primero, ¿no? Nosotros, es como les decía, investigación. Ponemos la semilla en esta tierra, hacemos una recopilación de datos primero manual, vemos si durante el tiempo que tenía que salir la raíz ha sucedido eso o no ha pasado nada. Entonces, vamos poniendo dentro del prototipado. Funcionó en la primera semana, digamos, surgió las raíces como debería haber surgido. No, entonces intentamos en otra tierra que es cercana a este primer tipo de tierra. Y así vamos descartando quizás de la gama más cercana que tiene los tipos de tierra que se manejan y vamos nosotros cuando logramos, por ejemplo, que se dé la lechuga morada, por ejemplo, ¿no? No sé si ustedes la conocen, y justamente se venden pequeñas hojas, se venden pequeñas hojas de las diferentes semillas que brotan, no se vende como de nosotros en nuestro país en gran cantidad, ¿verdad? Cuando tú sales puedes comprar selga, apio, no, sino se venden en pequeñas hojas y se les venden embolsados o encapsulados que estén sin aire para no causar quizás que se deteriore de manera rápida, ¿no? Entonces, justamente a eso nosotros le llamamos recopilación de datos y una vez que se logra el objetivo, entonces sacamos el tema de la foto de lo que es en este caso lo que es la semilla, el proceso y se va poniendo qué tipos de tierra, el fertilizante y cuáles han sido las partes negativas. Entonces, de esa forma tenemos, ¿no? Como les decía, así funciona un invernadero. No sé si tienen otra forma de trabajar en otros invernaderos más industriales o más grandes. Les estoy hablando de invernaderos que son, que hacen su propia producción, ¿no? Una producción quizás más natural, no implementan, tratan siempre de no usar muchos fertilizantes, muchas especies pueden llegar a dañar. Con esto yo les agradezco el espacio, muchas gracias a cada uno de ustedes, espero haya sido de mucha ayuda este taller, no sé si, bueno, creo que no hay más dudas, entonces muchas gracias a cada uno de ustedes, espero que sigan aprendiendo, disfrutando, y que todos podamos aprender, actualizándonos y pues viendo la importancia, ¿no? De todo lo que es en este caso el Internet, conectar las cosas, siempre protegiendo nuestros datos. Bien, me he llegado a la última pregunta. Bien, mi primer proyecto justamente lo realicé cuando yo estaba en la universidad. El primero siempre que elaboré, me recuerdo, era, no sé si es muy común, elaboré un desván, conteo de maletas, se puede decir, o cajas para el tema de aeropuertos, ¿no? Con aviones. En este caso trabajé con el sensor de distancia, después también con el Arduino, hicimos la codificación, entonces tenía que pasar y si detectaba al sensor de movimiento y si detectaba en ese caso la caja, pero tenía que tener una medida esta caja, ¿no? Entonces, justamente fue un prototipado pequeño que lo realizamos y fue muy complicado, no les voy a decir, ah, sí, me salió a la primera, fue muy complicado el poder trabajar y hacer que me salga porque era uno de los primeros proyectos que estaba realizando. Entonces ya después de eso me gustó, vi que había que hacer, imaginarme, como les decía, todos los escenarios posibles, ¿no? Por ejemplo, si va a ser un avión, no todos traen cajas, traen maletas, mochilas. ¿Cómo podemos hacer que esto se pueda detectar solamente al movimiento, ¿no? Al ras. Entonces, fue uno de los primeros proyectos, fue una experiencia única y bonita. Investigué bastante porque era como un reto también personal. Entonces, si ustedes tienen como que esa curiosidad, investiguen, averigüen, lean. Justamente en estos eventos también se aprende mucho, ¿no? Porque existen lo que son prácticas, talleres, la parte también de los seminarios. Entonces, eso principalmente. Entonces, ya despidiéndome de ustedes, ha sido un gusto estar aquí.